Muy bien, el botón. Voy a generar un círculo, lo primero, ¿cierto? Le voy a cambiar el color. Lo voy a poner, bueno, lo voy a dejar azulito. Muy bien. Y voy a hacer el círculo, ¿cierto? Ese es el paso número 1. Lo selecciono con herramienta V y le presiono F8. Cuando yo le presiono F8 me aparece el símbolo y le voy a nombrar botón 1 azul, ¿cierto? Eso es lo que voy a colocar. Y aquí en tipo, es lo que yo les estaba dictando, que en tipo selecciono no el clip de película, sino el botón y el registro lo dejo en el centro. Cuando ya dejo el registro en el centro, tipo botón y nombre el círculo, pues entonces lo voy a convertir ahora hacia símbolo y le doy a aceptar. Listo. Paso número 1. Paso número 2 para los que escriben. Entonces le doy doble clic al símbolo e ingreso. Miren que en la línea de tiempo me aparecen los 4 estados. Ese es el paso número 2. Fíjense que voy a ampliar la línea de tiempo. Se los voy a mostrar acá. Y ahí están los 4 estados. Reposo, sobre, presionado y zona activa, que fueron los 4 estados que ahorita les indiqué. Entonces, en el paso número 2, copio el fotograma número 1 de el que está en el estado de reposo, para los que están escribiendo, con clic derecho, le doy copiar fotogramas y lo pego en sobre. Le doy pegar fotogramas, lo pego también en presionado o en zona en presión, pegar fotogramas y en zona activa también. Le doy pegar fotogramas, listo. Ahí tengo el mismo dibujo en la zona activa, en presionado, en sobre y en reposo. Eso es el botón. Ahora lo que debo hacer es el paso número 3. Paso número 3 para los que escriben. Alterar la información de los estados, bien sea de reposo, de sobre o de presión. Entonces voy a alterar, por ejemplo, el estado de sobre y que me cambie el color. Voy a poner, fíjense que puse el cursor, seleccioné el fotograma de sobre, del estado de sobre, y lo voy a poner en color verde. Listo. Para que cuando el cursor se ponga sobre el botón, pues se ponga verde. ¿Sí? Y además, quiero que cambie de tamaño. Vamos a ponerlo, entonces, con un tamaño más pequeñito. Ahí está. Listo. Entonces, ahí le cambié la información. Presión, pues lo voy a poner para que sea más grande y que cambie de color también, para que ustedes puedan ver. Voy a cambiar un color bien extravagante para que se vean ustedes el contraste. Entonces, cuando está en sobre, más pequeño y verde. Y cuando le doy clic o presión, se va a ver grande y rojo. ¿Listo? El estado reposo es azulito. Eso es todo. Ese es el paso número 3. Cambiar y modificar la información que está en el estado de reposo, sobre o presión para que podamos ver, obtener esto. Control Enter y exportamos la película y eso es lo que tenemos. Un botón donde cuando me poso sobre, fíjense, se pone verde más pequeño y cuando le doy clic, rojo. Muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a crear, me voy a salir para la escena. Fíjense que estábamos dentro del botón, me voy a salir para la escena. Voy a crear una nueva capa. Este es el botón azul. Y este es el botón amarillo. ¿Listo? Ahí está. Creo la capa, selecciono la capa, paso número 1. Rectángulo, voy a hacer aquí en esa parte. Creo el rectángulo, lo voy a poner así. Listo. Lo selecciono, sin color de trazo, fíjense, con color de relleno. ¿Listo? Le voy a dar F8, le pongo el nombre en el símbolo, botón amarillo. En el tipo, verifico que quede en botón, tipo del símbolo, botón. Y el registro en el centro, para que este registro no les quede por acá en la esquinita, sino en el centro. Le damos a aceptar y listo. Ya quedó ahí el botoncito, tengo ese botón azul y este. ¿Listo?
Ahora, lo que voy a hacer es darle doble clic, que ese es el paso número 2. Le doy doble clic al botón, ¿cierto? Y ahí sí ingresamos dentro de la escena al botón, estamos dentro del botón y vemos en la línea de tiempo tenemos los 4 estados. Le damos clic derecho a copiar fotogramas y pegarlo en los otros fotogramas. Pegar el fotograma, pegar fotogramas en zona activa, en presión y en sobre, y pegar fotogramas. Lo único que debo hacer, muchachos, es alterar la información de cada uno. Por ejemplo, en sobre le voy a poner ya un azul más clarito, un poco más sutil. En presión voy a poner un gris. ¿Listo? Zona activa va a ser esta. Ahora, la zona activa yo la puedo alterar, ¿sí? Entonces voy a seleccionar con Q, voy a pasar este registro del centro, lo voy a poner acá a este lado, ese es el registro del centro que ya habíamos puesto, ¿sí? Y lo voy a minimizar un poco y lo voy a de alto y de ancho. Fíjense dónde puse la zona activa, fíjense. Lo puse más pequeñito. Vamos a poner más pequeñita para que ustedes vean cuál es la diferencia. ¿Listo? Listo. O sea que cuando el cursor no entre dentro de esto, sino dentro del tamaño total, sino dentro de este tamañito, ahí es cuando se activa. Le doy control enter y ahora sí vemos. Aquí tenemos el botón. Aquí tenemos el botón y fíjense que cuando el cursor pasa, no pasa nada, ¿sí ven? Yo tengo que estar la zona activa, que es más pequeñita, y ahí está. Vea que la zona activa es más pequeña, ¿sí la ven? Entonces ahora sí. Pero si me sobrepaso en la parte de arriba de la zona activa, ya que podríamos ver que la zona activa es de este tamaño, hasta acá, hasta acá. ¿Sí? Esa es la zona activa. Y eso es lo que hace que el botón, que el cursor, que identifique el cursor como un botón. Le doy, mire que sobre, el estado sobre cambia a color azul, el tobogán. Y cuando le doy clic, gris. Este es el botón. Entonces, por favor, todos vamos a hacerlo ahí en sus equipos y ya voy a pasar a revisárselo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Tenemos la escena y tenemos este botón. Lo que voy a hacer es nuevamente llevar la zona activa donde corresponde, que es como por acá, mejor dicho, yo voy a eliminar esa zona activa y voy a copiar otra vez esta, no pasa nada, copiar este fotograma, acuérdense que ese siempre fue la base para poderlo, y les voy a pegar fotogramas y ahí quedó, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Ahora sí, como ya tenemos el botón, yo lo que quiero hacer es animación dentro del botón. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. A este sobre lo voy a convertir nuevamente en clip de película, pero voy a hacer F8, selecciono sobre, le pongo el nombre sobre, y voy a poner en vez de botón tipo, clip de película. Aceptar y listo. Ahora, fíjense que estamos en la escena 1 dentro del botón yellow y lo coloreamos azul. Y le doy doble clic y cuando le doy doble clic nuevamente cambia la línea de tiempo. Ya estamos dentro del botón en un clip de película. Ahora lo que yo puedo hacer es una interpolación de movimiento. Entonces, por ejemplo, sobre, entonces, lo que vamos a hacer es que voy a pasar este punto de eje al principio y lo voy a poner así. Sobre, le voy a dar, no, control Z. Voy a dar primero clic derecho, crear una interpolación de forma que no se demore tanto, sino por acá, ¿sí? Y a los 3 segundos, que termina los 3 segundos, con F5. Y aquí va a estar en esta posición y en el inicio va a estar pequeñito, hasta la mitad. Así, pequeñito, que no me estorbe. ¿Listo? Entonces, cuando yo me puse sobre, se va a ver esta animacióncita. Como que va a crecer, así todo bonito. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que tenemos. Me devuelvo para el botón y entonces en reposo también debería quedar de ese tamaño.
Entonces hago lo mismo. Entonces paso el punto de eje del centro, lo pongo en el tamaño inicial. Entonces cuando me ponga sobre va a crecer y cuando le dé presión se va a ver gris. Vamos a ver qué hicimos. Control Enter. Y miren ya lo pequeñito que está. Ahí tenemos el botón pequeño. Cuando yo lo doy en zona activa, crece. ¿Sí ven lo bonito? Crece. ¿Sí ven lo bonito? Crece. Le doy clic, gris. Le doy clic y gris. Chévere. Chéverísimo. Ahora lo que voy a hacer, me voy a devolver para la escena 1 y entonces voy a crear una nueva capa. Capa, selecciono, voy a darle control C y voy a seleccionar el fotograma de la capa 3, Shift, control V, para que me pegue exactamente en el mismo lugar y lo voy a bajar para que me quede ahí. ¿Listo? Y finalmente, otra vez, esta es el botón 2, creo una nueva capa, le doy en el fotograma clave vacío, Shift, control V, para que me pegue exactamente en el mismo lugar, pero lo voy a bajar un poquitín, ahí está. ¿Qué hicimos? Control Enter, 3 botones que parecen una sola franja, pero miren lo bonito cuando yo me poso sobre uno, sobre el otro, sobre el otro. ¡Wow! Lindo, lindo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces no solamente es cuando, perdón, eso, es esto. No es solamente cuando está en el estado sobre. Entonces yo me voy a seleccionar un botón, le doy doble clic, ingreso y me voy a dar, por ejemplo, presionado. Y ahí en presionado lo voy a poner también en el mismo tamaño para que se vea como que desde acá, así, tal, ¿cierto? Y ahí en presionado también voy a hacer una animación con F8 en el fotograma de presionado, a decir presión. Le vamos a dar clic de película, lo dejamos en clic de película. Y le dejamos el registro en el centro. Le damos a aceptar y listo. Entonces le doy doble clic, entonces fíjense dónde estamos, dentro de la escena 1, dentro del botón yellow, pero en presión, ¿cierto? Dentro de presión, en el clip de película presión, llamado presión. Aquí también vamos a hacer una animacioncita diferente, que puede ser, por ejemplo, vamos a crear una nueva capa, que puede ser un rectangulito, que entre así, de un color blanquito, pero con transparencia al 50, para que se vea translúcido, ¿sí o no? Ahí está. Es este. Lo voy a transformar, lo voy a poner de este tamaño y del tamaño del botón. Muy bien, ahí tengo este. Y la animación es aquí F6, en este tercer fotograma, pero lo vamos a expandir, así lo vamos a poner más abajito. Otro F6, F6, y este acá, y finalmente otro F6, como que vaya aumentando la velocidad. Ahí, listo. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos de animación? Esto, la caída de ese triangulito. No se ve porque todavía detrás debe estar esto. Ahora sí. Ahora sí la animación es esta. Cuando le dé clic, se debe mover esto así. ¿Listo? Control Enter. Y ahí me poso sobre, y si le doy clic, ahí lo verán en la animación. ¿Sí lo ven? Lindo. Lindo. Fácil. ¿Con qué? Con principios básicos de animación, que es animación cuadro a cuadro. Facilito. Me devuelvo para Yellow. ¿Listo? Para el botón. Estoy en reposo. En reposo no tiene animación. Entonces, para responderle a Carlos también, pues hombre, hagamos una animacioncita en reposo. Que puede ser, no, me gusta más en sobre. Sí, en reposo. Vamos a hacerlo en reposo. Tienes razón. Entonces, lo que hacemos es F8, hacemos en reposo,
Clic de película, registro en el centro y aceptar. Le doy doble clic y allí ingreso a la línea de tiempo de clip de película de reposo. Le doy esta misma la voy a usar. Voy a usar esa misma capa. Y le voy a dar clic derecho, una interpolación de forma. Facilito. Solo que vamos a poner desde el 10. Sí, desde el 10 está bien. Y vamos a expandir aquí a 3 segundos. Vamos a expandirlo más. Vamos a ponerlo a 7. Cada 7 segundos se va a activar. Pero eso ya después ya lo podemos arreglar. F5 y listo. Entonces, fíjense, pues, aquí en el fotograma 10, ¿qué es lo que vamos a poner? La posición final. Esa es la posición final. Pero lo vamos a poner desde el punto de eje de acá, de este extremo. Y la posición inicial, también ponemos el punto de eje acá, pero el tamaño original. ¿Listo? Lo que se va a ver es cuando es este movimiento. ¿Listo? ¿Listo? Control Enter. Y fíjense que ahí ellos decrecieron. No sé si alcanzaron a ver. Lo voy a dar otra vez Control Enter, pero fíjense la parte derecha, donde están los botones, que ellos tienen una animación. ¡Pum! Ahí se escondieron. ¿Sí lo vieron? Entonces ellos se movieron hacia atrás. ¿Listo? Y le doy clic y ahí está la animación. Y le doy clic y ahí está la animación. Y le doy clic y ahí está la animación. Y le doy clic y ahí está la animación. Y le doy clic y ahí está la animación. Chévere. Lindo. También un botón bonito, estético, que no estorba. De eso se tratan los botones. Los botones deben ir en un lugar donde no estorben, porque la información debe estar acá adentro. Lo importante, chicos, de una... Ups, se nos perdió. Vamos a poner acá un lab. Y la universidad, el sitio web de la universidad. Y aquí están los botones. Fíjense que los botones no interfieren la información, ¿cierto? Y fíjense, aquí está la información, aquí están los botones. Aquí están unos botones vectoriales, aquí están otros. Estos botones, ¿cómo se hacen? Con otro circulito atrás, al lado, o sea, con los circulitos, está muy fácil. Miren que los botones están en la parte superior, donde no interfiera con la información. ¿Sí? Los botones en este caso están en este lado, aquí también son botones, pero no interfieren con la información. Lo más importante de un sitio web es la información, no los botones ni la animación de los botones. Por eso hay que ser muy sutiles. ¿Sí? En ese sentido, pues también podemos cambiar las animaciones de los botones. Tenemos que cuando le doy clic, pero el sobre no tiene animación, el sobre solamente tiene un crecimiento del botoncito azul. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a devolver a botón, estamos dentro de botón y aquí en sobre ingresamos a ese clic de película y vamos a aplicar otro concepto que ya habíamos visto, por ejemplo la máscara. Vamos a ver cómo vemos la máscara. Entonces ahí crece y desde ahí voy a crear un fotograma clave vacío, selecciono un rectángulo, creo ese rectángulo de este tamaño, lo selecciono, voy a cambiarle los colores en la paleta de color, le voy a aumentar el tamaño a 100%, color de relleno, pero un color degradado lineal, donde los 3 puntos de colores van a ser blancos. Elimino el negrito, ¿sí? Y pongo el punto de color del centro en el blanco. Listo, ahí está. Todos al 100% de color blanco. Lo que voy a hacer es los dos colores de los extremos les bajo a transparencia, el alfa se los va a bajar a 0, pero para que solamente quede este del medio a full color. ¿Eso qué me hace? Un efecto muy interesante, que es este que ustedes van a ver acá. Miren lo bonito que se ve ese efecto. Ahora, para controlar el degradado, vemos que nos podemos hacerlo de dos formas. Seleccionamos acá, vamos a grados, el degradado de lineal. Bueno, entonces nos vamos para la parte de las herramientas y buscamos
la herramienta de grado, ¿cierto? Ahí ya la tenemos. Sí, muy bien. V, selecciono F. Listo, muy bien. Entonces aquí en el degradado lo que vamos a hacer es voltearlo, girar el degradado para que no quede de esa forma, sino de esta forma. Miren, ahí. Ahí lo tenemos. Con V lo podemos alargar con Q, un poquito, lo minimizamos. ¿Y por qué pusimos los dos extremos, los colores de los extremos al alfa? Miren, para que se viera el degradadito al final. Ahora, lo último que hacemos es girar un poquito y lo vamos a poner desde afuera, desde ahí. Interpolación de movimiento o forma, lo que ustedes quieran, en esta forma, que es como muy práctico, porque también tiene el movimiento. Y en 5 fotogramas, F6, vamos a hacer que baje ese brillo así suavemente. Listo. Ahí ya termina, eso se queda y listo. Control Enter. Listo. Control Enter. Miren el brillo, ¿sí lo vieron? ¡Wow! Brillo lindo. Bien, lindo. Hay un brillito. Pero, ¿dónde está la trampa? Fíjense que el color del brillo está saliendo. Entonces, si yo le cambio el color dentro de las propiedades a la escena o hay algún elemento que está detrás, entonces se va a ver esto tan feo. Mire, control enter. Mire que ahí se mire, eso es lo feo que se ve, ¿cierto? Queda eso porque se queda estorbando. La idea es que se quede viendo como si fuera dentro del rectángulo. Y para eso usamos el concepto que vimos en la clase pasada, que es máscara. Entonces desde acá seleccionamos una F6 y creamos una máscara. Aquí vamos a ponerle el nombrecito, recorremos nombrar todas las capas. Todo eso aquí vamos a seleccionar máscara y la máscara es exactamente del mismo tamaño del rectángulo. Los hacemos del mismo tamaño, no importa el color, de hecho se lo podemos cambiar a un color de relleno plano, listo, otro color así verde feo, y ahora sí le damos clic derecho a la capa y le damos máscara, y la máscara que queda adentro es la transparencia. Entonces fíjense que ahora sí el brillo queda por dentro del botón. ¡Wow! Lindo. Tenemos varias animaciones. Tenemos interpolación de movimiento, interpolación de forma. Tenemos cuadro a cuadro, cuando le damos ahí clic. Tenemos máscara. Tenemos todos los conceptos y estamos aplicando dentro de nuestros mismos botones. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos otra vez a botón y dentro de botón voy a crear una nueva capa. Aquí dentro de botón, dentro de los estados, lo que voy a poner es acá en reposo y en todos los botones, más bien solamente en el estado de sobre. Ahí en sobre voy a crear un fotograma clave vacío y voy a poner un texto, que por ejemplo puede ser el primer botón, nosotros, o home, qué sé yo, no voy a dañar, por favor, listo. Voy a escribir con un solo clic, pongo nosotros. ¿Sí? Ahí está todo. Nosotros nos vamos para propiedades con el texto seleccionado y lo voy a poner a 30 de tamaño. Vamos a ver si fue suficiente. Ups, con Z, listo. Si fue suficiente, V. Pero ese color está muy low, entonces vamos a seleccionar otro color. Vamos a mandar esta escena para acá, para que no nos estropee las propiedades y todas las herramientas complementarias. Selecciono nuevamente propiedades y le doy color blanco, mejor, más estético, ¿cierto? Pero que no me aparezca en presionado ni en zona activa. Entonces le doy clic derecho con esas dos y le doy quitar fotogramas. Entonces fíjense que ya aquí nada más tenemos en sobre el texto con el efecto. Entonces, así lo podemos hacer o podemos introducir el texto dentro de la animación. Vamos a ver cómo nos queda así, pero fíjense que lo hicimos en un solo botón, en el de arriba. Nosotros, mira, lindo, chévere, ahí apareció nosotros solo cuando lo ponemos. Pero ¿qué pasa si le hacemos abajo? También quedó en nosotros. Y también en el otro, también quedaría en nosotros. Entonces, en todos los botones se replican. ¿Eso por qué pasa? Porque nosotros copiamos y pegamos el botón
en las otras capas. Miran, botón 2 y la otra que es botón 3. Entonces, ¿cómo lo copiamos y lo pegamos? Por eso se repite todo lo que nosotros hacemos en uno. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la idea, muchachos? Que ustedes diseñen un solo botón, pequeño, recuerden, no debe estorbar, entre más pequeño sea, mejor. Fíjense que los botones pequeños son ideales, preferiblemente de este tamaño, pequeñitos, circulares, cuadrados, rectángulos, como ustedes quieran. Lo pueden hacer también dentro de, que salga de aquí, desde esta esquina, desde esta parte derecha hacia el centro, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, que también sería muy lindo, o de izquierda a derecha, lo pueden hacer como ustedes quieran, según su creatividad y como les guste. Ahora, que no estorben, o sea, muy pequeñitos, pero sí les toca hacer botón por botón. ¿Por qué? Para que poderles poner los textos o algo. Si no les van a poner textos, entonces sí se pueden copiar y pegar. Pero lo ideal es que al ponerle los textos no deba ser así. Vamos a hacer una última chiquitica. ¿Y cuál es la última chiquitica? Que un texto. Nos falta un texto, entonces vamos a poner aquí un texto. Ahí está. Lo último que vamos a hacer es darle un bold, ¿cierto? Vamos a cambiarlo a Arial como para que se vea más robusto. Y ahí está más robusto, ¿cierto? Lo seleccionamos y lo ponemos acá en esta esquinita. Profe, lo que pasa es que yo quiero que mi botón no sea un circulito, un rectangulito, un triangulito, sino un texto. Claro, bienvenido. Entonces F8, hacemos lo mismo. Botón trejos. Así es, le damos tipo, botón, registro en el centro, aceptar. ¿Listo? Le damos doble clic. Seleccionamos y copiamos fotogramas y lo pegamos los fotogramas dentro de los otros 4 estados. Es exactamente lo mismo. Aquí en zona activa podemos hacer más bien un rectangulito exacto de todo lo que ocupa. ¿Por qué? Perdón, Z. Aquí en zona activa. Eso. ¿Por qué? Porque, chicos, lo que pasa es que cuando dejamos solo el texto, pues a veces no reconoce los espacios que hay dentro del texto, el rotico de la O y todo eso, y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a activar y se va a desactivar varias veces, se va a ver feo. Sobre, lo que vamos a hacer es cambiarle de color, propiedades, con el texto seleccionado, en sobre, lo vamos a poner grisecito. Listo. Si me aplicó. Y presión lo vamos a poner como que alumbre un poquito. Con el texto seleccionado, propiedades, relleno, vamos a poner como que alumbre así. Listo, control enter. Entonces fíjense que ahí también tengo el texto. Está en la parte de abajo, lo voy a minimizar un poco para que ustedes puedan ver bien. Ahí está, miren. Ahí está. Y el texto es un botón. ¿Sí lo ven? Esto lindo también. Pueden poner home, nosotros, servicios, contáctanos, por ejemplo. O el ejercicio que vamos a hacer es que cada botón nos lleve a un tipo de animación. Entonces vamos a poner cuadro a cuadro, interpolación de movimiento o movimiento, forma y máscara. Son 4 botones, 4 animaciones que vamos a hacer y esas son las 4 cosas que vamos a hacer. ¿Listo? Cuadro a cuadro, animación, movimiento y máscara. Forma. ¿Listo? Esa es la tarea, muchachos, pues ahí ya tenemos